Voy a empezar con una breve descripción de la enfermedad. A ver, ay, ahora está fallando esto. Bueno, empezamos con el virus de la influenza aviar. Es un virus de la familia Orthomyxoviridae del género Alpha Influenza Virus. Hay como 7 géneros más o menos de virus de influenza, pero hay uno que afecta a las aves. Es este de influenza tipo A. A ver, un segundo que saco acá. Esto, perdón, que me está molestando. Bueno, es un virus ARN segmentado de cadena negativa. Una de las esto es importante para el diagnóstico saber, que, bueno, está formado por 8 genes, pero dentro de estos genes los que nos importan son los que yo acá resalté en celeste, que la HA es la hemoglutinina, NA la neuroaminidasa, y después tenemos el gen M de la matriz, que estos son importantes para el diagnóstico. Entonces tenemos una clasificación que es em, puede ser por una subtipificación serológica, que va a estar dada por las hemoglutininas que habíamos dicho anteriormente, que son 16, va a ser de la 1 a la 10 a la 16, y esas participan en la penetración a la célula que producirían la infección, y después la NA, que es la neuraminidasa, que son 9, que van de 1 a 9 y participan en la eliminación. Y de ahí está cuando uno habla que si es H5N1, H7, no sé, N3, esa es la clasificación, está dada por estas variantes. Y después se clasifican en patogenicidad. Entonces encontramos los virus de alta patogenicidad y baja patogenicidad. Esta patogenicidad está dada, digamos, se clasifican ya sea por un modelo vivo en animales o puede ser por una secuenciación que está determinada por una secuencia aminoácidica. Cuando tienen esa formación, se pueden clasificar de alta o de baja patogenicidad. Bueno, supongo que muchos de ustedes conocerán a la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que fue fundada como la OIE, Organización Internacional de Epizootias, y esta que es una organización em, que más que nada define los parámetros o que trata de la sanidad animal y está formada por países miembros, tiene el código terrestre y el manual terrestre y de ahí define un montón de información para ya sea o definir lo que es la influenza aviar de alta patogenicidad o no, y de alineamientos tanto para lo que sea como la vigilancia epidemiológica o para lo que es el comercio. Entonces, en el código terrestre era un poco lo que les decía, que define al virus de alta patogenicidad cuando se da una infección en aves que son de corral causadas por virus de influenza tipo A que fueron definidos como de alta patogenicidad. Y después, el manual terrestre lo que define es que es una enfermedad de declaración obligatoria, se da en aves de corral, tiene que ser un virus de alta patogenicidad, H5H7 y el periodo de incubación es de 14 días. Esto es importante recordarlo porque uno se declara ante la Organización Mundial de Sanidad Animal para definir qué estatus sanitario tiene de acuerdo a estas características y uno está como obligado a notificar a la OMSA cuando se encuentran estas definiciones. Entonces, para que se entienda, perdón. Bueno, ¿qué son las aves de corral y aves de no corral? Porque hay gente que por ahí no está muy al tanto de lo que es la producción. Esto tiene que ver con las categorías de aves. Entonces se toman a las aves de corral, es un poco como las comerciales. Tenemos las reproductoras, pueden ser livianas o pesadas, que después vamos a tener las ponedoras y los parrilleros. Las livianas en las reproductoras son las que dan origen a las gallinas ponedoras y las pesadas son las que dan origen a los parrilleros. Y cuando hablamos de aves de no corral, esto es lo que define la OMSA y en base a eso es si la enfermedad es de notificación obligatoria o no, son las aves de traspatio o las silvestres.
La- las silvestres son cualquier ave que encontramos ahí en el ambiente y las de traspatio son esas pequeñas producciones familiares que van a ver a alguien que tiene un gallinero en su casa, eso es un traspatio. Si la enfermedad se presenta en un traspatio, no es de denuncia obligatoria. Y eso es importante porque después eso va a dar a que se cierren, o sea, va a ser importante para el comercio. Bueno, la transmisión, la fuente, digamos, de infección donde se origina la enfermedad está dada más que nada en las aves silvestres migratorias. Esto es importante porque de acuerdo a cómo han sido las rutas de las aves migratorias, es como se fue dando la diseminación de la enfermedad a nivel mundial. Estaba primero presente en Europa y después hubo transmisión hacia las vías migratorias de América y de ahí fue descendiendo la enfermedad hasta América del Sur en el brote que hubo en 2023. Y después ya se fueron afectando otras rutas y ya se considera como que hay eh, aves locales que son reservorio de la enfermedad. Y entonces el traspaso de la enfermedad se da desde las aves migratorias o de las aves silvestres que están en contacto con espejos de agua. El nexo con la producción comercial de las aves son las aves de traspatio. Entonces, las aves de traspatio cercanas a humedales o aves silvestres y en contacto a su vez con el área comercial es lo que produciría el paso de la enfermedad de influenza aviar al área comercial. Que ustedes fíjense que hoy en día los galpones, por ejemplo, no sé, un galpón de parrilleros puede tener 40.000 aves. Entonces el pasaje sucesivo de, de una ave a otra hace que la enfermedad pase de alta patogenicidad a bajo patogenicidad. Como les nombraba, esto puede ser se puede presentar muchas variedades de influenza de las distintas H, H1, H3, H6. Las que nos importan a nosotros son H5 y H7. Esas son las más importantes en cuanto a lo que es influenza aviar de alta patogenicidad, porque esas cepas tienen la capacidad de pasar de baja patogenicidad a alta patogenicidad y tienen también potencial zoonótico y son las que hacen que uno pase de ser libre de influenza aviar a tener influenza aviar, en lo que es la definición de la OMSA. Y después otro importante es el H9 porque también tiene potencial zoonótico. Entonces, esas son las que más nos importan. El hombre también puede verse afectado y generalmente puede pasar de una infección leve a tener signos respiratorios, pero generalmente se ve asociado a como a una enfermedad de trabajo en aquellos que están en contacto con animales vivos y cercanos a la producción. La presentación en los animales es más bien inespecífica, pero puede ser, es una enfermedad, generalmente si es de alta patogenicidad, lo que uno va a observar es en los galpones o en un traspatio una alta mortandad, muerte súbita y de pronto hay un montón de animales muertos que pueden tener signos inespecíficos o de componente más bien respiratorios, con secreciones oculares o nasales, tos, disnea. Acá ven, por ejemplo, hinchazón de los senos paranasales, apatía. Piensen que estos son animales en producción, entonces generalmente lo que uno va a ver es una reducción de los índices productivos, ya puede ser en animales de postura, hay una disminución de la producción de huevo o huevos de mala calidad. En los animales, en los parrilleros, una disminución del consumo de alimento y también que puede animales que han aumentado de peso, lo que se llama el índice de cero conversión, que va a ser malo. Y después también características como cianosis, incoordinación, diarrea, puede haber signos neurológicos, pero no es una enfermedad que uno la vaya a definir generalmente por la presentación clínica, sino por el diagnóstico del laboratorio. Y para las consideraciones en la salud pública, lo que es importante es saber que es una enfermedad que puede tener una reorganización génica y la recombinación del virus de la influenza puede generar virus de mayor virulencia.
Como les decía, algunos subtipos de baja patogenicidad pueden transmitirse a humanos y causar infecciones, que era lo que yo les hablaba de los de H5, H7 y después H9. Las mutaciones que pueden darse se definen como drift o shift. El drift antigénico es cuando está esta mutaciones entre las hemoglutininas y las neuroaminidasas que van a cambiar cambios antigénicos en esta superficie. Son las combinaciones que uno habrá escuchado nombrar, que si es H1N1, H5N1, las distintas combinaciones que puedan encontrarse. Y después el shift antigénico ya son cambios de recombinación genética que generalmente se dan cuando dos cepas diferentes se encuentran en un animal. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, no sé si se produce reordenamiento genético en un cerdo, por ejemplo, con un virus humano y un virus presente en una gallina, podría adaptarse para presentarse nuevamente en un humano. Y entonces acá es donde se puede originar una nueva cepa y con riesgo de enfermedad en el hombre. Hasta ahora, algunas de las infecciones producidas por la influenza zoonótica tipo A en la región de las Américas tenemos en Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, tenemos, esto es información más o menos de mayo de la OPS, que se dieron 71 casos en Estados Unidos, de los cuales 67 estaban asociados a bovinos de leche o granjas avícolas. A partir del año 2024, en Estados Unidos, encontraron distintas sintomatologías en el ganado vacuno y con la investigación llegaron a la conclusión que estos se debían a influenza tipo A. Hasta ahora solamente en Estados Unidos se ha encontrado que hubo traspaso al ganado lechero, pero en el brote del 2023 también hubo casos en mamíferos marinos, entonces ya tenemos el traspaso de la influenza aviar a especies mamíferas. En México también hubo un caso con una muerte, que la fuente no fue identificada, en Canadá también, eso fue un caso, y como ven también algún caso en Ecuador, en Chile. En general, hay pocos casos de infecciones en el hombre, pero en general, cuando hubo infección, la mortalidad suele ser bastante elevada, con una tasa más o menos del 50% cuando se produce la infección. Bueno, este es un organigrama de la Dirección General de Laboratorio y Control Técnico, que es donde trabajo yo. Van a ver que acá estamos organizados básicamente en dos direcciones, la dirección de laboratorio animal y la dirección de laboratorio vegetal. Dentro de la dirección del laboratorio animal, que lo ven acá a la izquierda, tenemos la coordinación, bueno, de calidad y inocuidad de alimentos, la coordinación de sanidad animal, que es donde trabajo yo, en el departamento de enfermedad de las aves, y también tenemos la coordinación de investigación e innovación en diagnóstico que tiene a cargo el diagnóstico molecular. En la coordinación de sanidad animal, que es la que les dije que estoy yo también, que es la ex coordinación de bacteriología, también está el departamento de patología que también se ocupa del diagnóstico de influenza aviar. Ay, perdón, bueno, acá está. Después tenemos a la mesa de entrada, que es importante en todo lo que es denuncia y el circuito que se realiza cuando ingresa una muestra y la documentación para tener trazabilidad en el laboratorio. Entonces, como ven acá, tenemos la dirección de laboratorio animal, a la izquierda la coordinación de sanidad animal y ahí está el departamento de enfermedades de las aves y el de patología. Y en el que está como segundo, digamos, a la izquierda, está el de diagnóstico molecular y después el de desarrollo, investigación y producción de biológicos, que se encarga de la parte de secuenciación. Bueno, el laboratorio de SENASA es laboratorio de referencia para la OMSA en distintas enfermedades, fiebre aftosa, tuberculosis, paratuberculosis, leptospirosis, brucelosis, que también es laboratorio de referencia de la FAO, pero en este caso lo que es el laboratorio de referencia de la
OMSA lo tiene Brasil. Así que cualquier necesidad de mayor información o de necesitar una referencia, acudimos a Brasil. Nosotros también formamos parte de lo que se llama la Red Sudia, que es la Red Sudamericana para Influenza Aviar y Newcastle, que está liderada por Brasil, y en esa red estamos conglomerados todos los servicios sanitarios de la región. Y tenemos hoy en día un grupo de WhatsApp donde podemos tener una comunicación por ahí informal, pero mucho más rápida, y ahí se comparten, bueno, cómo se está realizando la vigilancia, los diagnósticos, cualquier duda que uno pueda tener, eh, podemos comunicarnos a través de eso. El laboratorio animal del SENASA tiene distintos niveles de bioseguridad. Contamos con un nivel de bioseguridad 2 y un nivel de bioseguridad 4, de acuerdo a la clasificación de la OMSA. Em, entonces, en este laboratorio, que además trabajamos bajo un sistema de gestión de la calidad, tenemos técnicas acreditadas desde el año 2004. Nosotros en el departamento, después les voy a comentar qué técnicas tenemos acreditadas, pero igual todo el laboratorio trabaja bajo el sistema de calidad, que es la 17025, y después tenemos algunas técnicas en particular acreditadas, que están acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación. Entonces, la vigilancia se centra principalmente en la vigilancia epidemiológica pasiva, y después tenemos una vigilancia activa que también les voy a comentar. Pero bueno, cuando hay una vigilancia pasiva, se produce una notificación en lo que es la Dirección Nacional de Sanidad Animal. De ahí se comunica a la mesa de entradas de muestra, en el punto 2, que se va a producir el ingreso de la muestra y el armado del protocolo. Después ahí se genera una orden de trabajo con etiquetado de la muestra, pasa al área técnica para el análisis de muestra. Luego se carga en un sistema informático que se llama SIG Unilab, y por último se emite un resultado. Y todo eso tiene que estar perfectamente trazado. Entonces, cuando se produce la notificación de la NSA a través de distintos sistemas, puede ser por vía electrónica, por WhatsApp, a través de la página de SENASA, se avisa a la mesa de entradas para que esté atento a recibir la muestra. Entonces, una vez que llega a mesa de entrada, se hace la recepción, el registro, la manipulación, conservación, distribución de la muestra. Se trabaja todo de acuerdo a procedimientos escrito, y en la mesa de entrada tienen una documentación que está por fuera de la muestra, porque al ser una sospecha, en este caso de influenza aviar, no se abre en la mesa de entrada, sino que se envía directamente a la mesa de entrada y se trabaja en una cabina de bioseguridad. Las muestras aviares que se pueden tomar para estos casos pueden ser sueros para diagnósticos serológicos, hisopados, que generalmente son hisopados cloacales o traqueales, o se puede hacer el envío de cadáveres. Cuando tenemos sueros, estos van al Departamento de Enfermedades de las Aves. Los hisopados van directamente al Departamento de Diagnóstico Molecular para lo que es el diagnóstico por PCR, y los cadáveres al Departamento de Patología, porque en algunos casos directamente se toman muestras, puede ser de tejido, además del diagnóstico, bueno, macroscópico o histopatológico. Se pueden hacer toma de muestras de hisopados, también cloacales o traqueales, porque el virus se conserva mejor en el animal muerto que en el hisopo, pero a veces vienen como ambas muestras. Bueno, el flujograma, como les comentaba, se hace la recepción de la muestra. Entonces, por un lado, se evalúa toda la documentación, porque es importante tener la trazabilidad de la muestra, saber dónde se tomó, tener un poco de información, porque esto también es información que se piden en las auditorías. Por ejemplo, auditorías de otros países, cuando se hace ellos quieren hacer análisis de riesgo, por ejemplo, para la importación de productos aviares, van a evaluar toda la documentación. Y por otro lado tenemos la muestra, que dependiendo del tipo de muestra, va a ser enviada a las distintas áreas y con la documentación pertinente.
Como les comentaba, se manda un alerta automático de sospecha a la mesa de entrada de muestra cuando ya se genera el acta a través de este sistema Unilab. Está el veterinario en el campo, toma la muestra y ya se genera la sospecha. Acá podemos ver más o menos cómo es la documentación, que se trabaja en una cabina de bioseguridad, porque como les dije, bueno, esto tiene potencial zoonótico. Esto es parte de cómo se ve el sistema, que ahí tiene acta de toma de muestra, entonces tenemos un número que nos va a permitir la trazabilidad y también un número de protocolo. Y con eso se va siguiendo la muestra a través de todo el sistema. De acá se puede ir siguiendo por el sistema, ver en qué estado se encuentra la muestra, dónde si llegó o no al área y la documentación también en qué estado está. Las muestras, como ven, cuentan también con un sistema de barras para poder seguirla. Y esto es lo que yo les decía, que la mesa de entradas, bueno, ve, además de evaluar la documentación, siempre se evalúa la calidad de la muestra. Si la muestra llegó refrigerada, no llegó refrigerada, en este caso no lo va a ver la mesa de entradas precisamente porque dijimos es una muestra cerrada, pero cuando es la vigilancia activa, que no es una sospecha, muchas veces se interviene y, por ejemplo, en los casos de serología, ver si la cantidad es suficiente para las muestras o no. En ese caso, sí es la mesa de entrada la que verifica la calidad de la muestra. Pero si no, la hace directamente en el área técnica y ven, por ejemplo, los hisopos tienen que ser hisopos de calidad para diagnóstico molecular. En algunos casos que han tomado muestras con, por ejemplo, hisopo de madera, esos no son adecuados para diagnóstico molecular porque poseen inhibidores, entonces en ese caso puede rechazarse la muestra porque no es adecuada. El nivel de bioseguridad, para acá se puede observar un poco cómo es. Contamos con un pasillo. Ustedes ven una puerta en la foto de la izquierda donde da a un vestuario, se hace el cambio de ropa y solamente puede acceder personal autorizado a través de una tarjeta. Las puertas tienen doble puerta que están enclavadas y solamente se acciona, como les dije, con la tarjeta magnética. Acá vemos en la foto de la izquierda es un pasillo que da a las salas. El departamento de aves cuenta con dos salas. Acá se realizan pruebas serológicas. Los diagnósticos que se realizan en el departamento de aves son los serológicos o virológicos. De rutina se hace la evaluación de influenza tipo A, que se hace a través de una ELISA. Es una ELISA multiespecie, o sea que podemos hacer podemos procesar muestras de quino o de porcinos, por ejemplo, pero no suelen ser habituales. Generalmente se evalúan muestras de aves que pueden ser las de traspatio, que suelen ser de gallinas, pero generalmente si hay de pato, pavo, ganso, otras especies distintas a las gallinas, esas son más susceptibles, por eso son las de elección. Si da positivo la influenza tipo A, se puede proceder a hacer otras serologías que son las de H5 por un lado o H7 por otro lado, que era lo que les comentaba, que son las que nos importan porque son las que pueden ser de alta patogenicidad. Y después también tenemos unos reactivos que son para hacer la inhibición de la hemoaglutinación y eso se hace, son reactivos por cada hemoaglutinina. O sea que para después, si nosotros vemos que no son, puede ser influenza A positivo, pero negativo H5H7, tenemos la capacidad de hacer otros análisis para ver a qué H pertenecen. Y eso nos da información epidemiológica. Siempre se trabaja también con el tema de la enfermedad de Newcastle, que sería una enfermedad diferencial y que es importante también para el comercio. Y después contamos con la posibilidad de hacer diagnóstico virológico, generalmente aislamiento viral embrionario, que eso no se hace de rutina, pero se hace esporádicamente.
Y en el departamento de diagnóstico molecular es un área que trabaja con presión positiva en relación a las demás áreas porque lo que se quiere evitar es la contaminación. Tiene una compartimentalización. Vemos a la izquierda, la foto de la izquierda tiene una puerta que de ahí ya vemos el interior, la siguiente de la derecha, ella dentro del área de diagnóstico molecular, que ahí ven que a su vez tenemos como distintos compartimentos para evitar la contaminación, que eso es siempre complicado cuando se trabaja en diagnóstico molecular. Bueno, se trabaja con equipamiento, con materiales de protección personal y también tenemos un flujo unidireccional para evitar las contaminaciones. Acá ven más o menos cómo está diagramado el flujo, que se trabaja en una sala de extracción de ácidos nucleicos, en otra la preparación de la master mix, sala de carga de los ácidos nucleicos y después luego la PCR, la amplificación de ácidos nucleicos, sala de revelado de geles y la sala de secuenciación. En el caso de influenza aviar, se hace la RT-PCR, entonces en tiempo real, entonces no es que va a haber una preparación de geles, sino que es al mismo tiempo que ya se revela la reacción. En el caso de diagnóstico molecular, ellos trabajan con protocolos que son los con los que trabaja el NBCL, que son los laboratorios de referencia de Estados Unidos. Ellos tienen unos procedimientos y porque no es un kit cerrado, sino que es todo un procedimiento y con eso se hace la RT-PCR. En este caso también ellos hacen detección del gen M, pero ahí se podría decir, bueno, se detecta influenza tipo A, si da positivo, se continúa y se puede evaluar si es un subtipo H5 o H7, si es linaje americano o euroasiático. Y después también cuentan con la posibilidad de hacer evaluación del subtipo H9, que como les había comentado, este es importante desde el punto de vista de la salud pública. En el caso del H9 no es de notificación obligatoria, pero bueno, siempre es importante poder diagnosticarlo. Y al igual que en el diagnóstico serológico, siempre se hace la diferenciación con la enfermedad de Newcastle. En caso de tener diagnóstico positivo, siempre se trata de poder realizar la secuenciación. La vigilancia epidemiológica, como les había comentado, tenemos una vigilancia que es activa y otra pasiva. La pasiva siempre es una sospecha, que es cuando hay una alta mortandad o signos compatibles con influenza aviar, se debe hacer la notificación obligatoria. Y la activa es la vigilancia que ya está diagramada y que se hace en serología, en reproductoras, en pollos parrilleros, en gallinas ponedoras, aves de traspatio, silvestre, importación, exportación, compartimentos, porque hoy en día se trabaja también con el tema de compartimentos. En este momento para no perder por ahí el estatus sanitario como país en caso de tener un evento sanitario, se está trabajando en lo que es la compartimentalización. Entonces, si uno tiene un compartimento que está libre de influenza aviar, puede seguir comercializando desde otro compartimento que no se vea afectado. Esto igualmente se hace, son acuerdos entre países y cada país tiene la potestad de hacer reconocimiento de zona libre. Para eso es que se hacen las auditorías y uno, bueno, como les decía, a través de este sistema de calidad presenta toda la documentación para demostrar la solidez del sistema de vigilancia. Acá es más o menos resumiendo lo que yo les había comentado de cómo trabajamos en el departamento a partir de un suero de la vigilancia activa. Se analiza con un ELISA competitivo de influenza tipo A, que en este caso es multiespecie, y en caso de dar positivo, procedemos a hacer el análisis de un ELISA de H5 y por otro lado de H7. Y en caso que sea negativo, contamos con reactivos para hacer inhibición de la hemoaglutinación y poder, no siempre se puede detectar
a qué otra hemaglutinina pertenece, porque muchas veces lo que puede pasar es que nos quedemos sin suero suficiente. Y en caso de que dé positivo influenza H5 o H7, se haría la confirmación también por el HI. En el caso del diagnóstico por molecular, se parte de hisopado cloacal, traqueal u orofaringio, se hace la PCR también de influenza tipo A, y si da positivo, se hace por separado las PCR para H5 o por H7, ya sea del tipo americano o euroasiático. En algunos casos, cuando nos ha dado PCR positivo, hemos realizado el aislamiento, pero no inmediatamente. El aislamiento es una técnica que es bastante lenta porque hay que hacer inoculación de huevo embrionado de más o menos 9 días, de ahí se lo incuba más o menos 7 días, 5 o 7 días, y para tener un diagnóstico negativo uno tiene que hacer por lo menos un segundo pasaje si se trata de gallinas. Cuando son aves silvestres hay que hacer hasta 5 pasajes, creo que indicaba el protocolo para poder decir que es negativo. Bueno, en este caso es en el diferencial para Newcastle, que también se parte del hisopado cloacal o traqueal, se hace una PCR para el GNM también, para Newcastle. Si da positivo al GNF, ahí se haría una secuenciación para ver si se trata de una cepa lentogénica, mesogénica o velogénica. Y en caso positivo también se intenta hacer el aislamiento. Bueno, este es el flujograma de la sospecha, que, bueno, se hace la muestra, extracción de RN y como les comentaba, eh, una PCR para influenza tipo A y para Newcastle. Siempre se hacen las dos y en caso de dar positivo se hace la secuenciación y si no se hace el aislamiento viral. Esto que ven que es el IPIP o el IPIC, esas son pruebas que se hacen en animales, ya sea si es para influenza aviar, es la inoculación en animales de más o menos 6 semanas y ahí se observa si hay alta mortandad o por un índice también que se llama, si es mayor a 1,2, que está en relación, se otorga un puntaje, ya sea si los animales mueren o si presentan sintomatología, y de acuerdo a eso se observan durante 10 días y de acuerdo a la mortalidad va a ser el índice que tengan. Y ahí con eso se define la patogenicidad. Y el IPIC es equivalente, pero para Newcastle, y se hace en pollitos de un día, y se hace la inoculación intracerebral. Porque, como les había comentado anteriormente, la influenza aviar, lo que es la patogenicidad, está dada o por la secuencia aminoacídica o por, digamos, el comportamiento en los animales a través del IPIC. Una vez que uno ya tiene el resultado, se hace la carga en el Unilab y se puede, bueno, emitir el resultado a través del GDE, ya sea al que toma la muestra o a los responsables de la DNCA. Nosotros solemos recibir auditorías, tenemos auditorías externas como la de Unión Europea en diciembre de 2020 a 2022. De China hemos recibido en mayo del 2024, de Chile en 2024. La OAA, que es el organismo argentino de acreditación, recibimos auditorías anuales para el mantenimiento de las técnicas y también tenemos auditorías internas. Y en cuanto a las técnicas acreditadas, contamos con el ELISA, el multiespecie de influenza tipo A. Después de Newcastle tenemos dos kits diferentes. El ELISA indirecto es solamente para pollos, pero como les contaba que trabajamos con aves de traspatio, tenemos contamos con un kit que es multiaviar. Entonces ahí se pueden procesar todas las muestras de traspatio. Y después el área de diagnóstico molecular también tiene acreditada la técnica para la extracción del el GNM, tanto para influenza aviar como para Newcastle.
Bueno, supongo que varios sabrán que nosotros tuvimos el primer brote de influenza aviar en el año 2023, que fue un brote, o sea, se vio afectada toda la región, fue progresando, o sea, se vieron afectados primero los países que estaban más al norte, hasta que finalmente en febrero de 2023 nosotros tuvimos el primer brote de influenza aviar. El primer caso fue en febrero, que se dio en un ave silvestre. Hasta ese momento no se había visto afectada el estatus sanitario porque, como les comenté, para perder el estatus sanitario tiene que ser un virus de alta patogenicidad, H5 o H7, pero en el circuito comercial. Al ser un ave silvestre, todavía estábamos en alerta haciendo vigilancia, pero no se había afectado el estatus sanitario. Luego, llegó a un traspatio, ahí ya estábamos más cercanos, y finalmente se dieron 18 brotes en aves de corral. En ese caso, hay que hacer el sacrificio de los animales, limpieza, desinfección, y para recuperar el estatus sanitario nuevamente, hay que dejar pasar dos, em, dos periodos de incubación, que son de 14 días cada uno. O sea, desde la limpieza y desinfección, tienen que pasar al menos 28 días sin ningún nuevo evento sanitario. Y a partir de ahí uno puede volver a declararse libre, hacer la presentación ante la OMSA. En el 2023 se vieron afectados muchos mamíferos marinos, que esto fue importante desde el punto de vista de la fauna silvestre, y hubo grandes mortandades. Eh, y bueno, también es lo que manifiesta que hubo un pasaje a mamíferos, por más que sean marinos, ya pasó de la especie aviar a los mamíferos. Bueno, se hicieron todos los saneamientos, se hace primero la zona de perifoco con inmovilización en un área de 3 kilómetros, y de esos 3 kilómetros a 7 kilómetros también es todo un área de rastrillaje que se ve a través del sistema de georreferenciación, qué granjas hay alrededor de ese brote para poder hacer la vigilancia epidemiológica y ver que no haya diseminación del virus. En agosto del 2023 volvimos a recuperar el estatus de libre. Eh, en febrero del 2023, cuando tuvimos el primer brote, bueno, en realidad fue un poquito después, ahí se suspendió toda la comercialización y tuvieron que después como redistribuir. Piensen que en ese momento, por ejemplo, había contenedores con mercancía que se encontraban en el mar, y de ahí tuvieron que redistribuir nuevamente las mercancías, hacer acuerdos comerciales con los países. Entonces, la verdad que es bastante conflictivo cuando sucede. Durante el 2024, por suerte no tuvimos ningún evento, siempre se continúa con las acciones de vigilancia, y si bien hemos tenido también alertas o sospechas, no hubo ningún caso positivo. En el 2025 sí habíamos tenido primero una detección en febrero nuevamente en la provincia de Chaco, en un predio, en un traspatio que era multiespecie. Hasta ese momento seguíamos siendo libres, pero luego en agosto, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, hubo un caso en aves comerciales, y en ese caso sí hubo que suspender las exportaciones y volvimos a tener el estatus de influenza aviar. Afortunadamente, ya volvimos a restablecer el estatus sanitario a partir del 29 de septiembre. Argentina se vuelve a declarar libre de influenza aviar y hasta el momento permanecemos libres. Pero bueno, las acciones continúan y se trabaja constantemente, y esto es muy dinámico día a día, las acciones que se van realizando. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, cosas que no hayan quedado claro. Bueno, eh, no, ahí puedo contestar.
Bueno, gracias Rosario por la presentación. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, fue muy clara y hiciste como un paneo general de todo. Sí. Así que eh, yo te quería, mientras esperamos por ahí a alguien que pregunte, si tiene alguna duda, yo te quería preguntar eh, con el tema de la serología, por ahí lo dijiste y a mí se me pasó, ¿qué implicancias ustedes hacen, la serología la usan para los relevamientos de vigilancia activa? Sí, nosotros hacemos vigilancia activa y también una cosa que por ahí me olvidé de comentar, que actualmente se cuenta también con una red de laboratorios, porque por ejemplo, en la vigilancia lo que es en pollos parrilleros, cuando hay una mortandad superior al 10%, o sea, si hay dos eventos en un plazo de 6 meses, se debe hacer un muestreo del área. Entonces, antes eso lo hacíamos nosotros, ahora eso se derivó a la red de laboratorios. Lo mismo que también los reproductores deben hacer, creo que son 2 muestreos por año, eso está establecido en una resolución que solo maneja más la Dirección Nacional de Sanidad Animal y eso se deriva a la red. Em, Perdón, no sé si me perdí un poco con la pregunta. Generalmente lo que se hace es vigilancia activa porque podría ser un virus de baja patogenicidad y lo que se intenta determinar ahí es la circulación viral que por Mm, ahí con PCR no sería tan adecuada. Se hacen ambas, o sea, en caso de que la serología sea positiva, ahí ahí va. sí se hace PCR, Ok, pero PCR en tiempo real. Pero se comienza con la serología. En los casos de sospecha no, porque por ahí, como la enfermedad es suele ser así una mortandad, viste, elevada y capaz que no da tiempo al desarrollo de la serología y lo que uno quiere evaluar en ese momento es si el virus está presente o no, mm, entonces en ese caso se hace PCR. Como les decía, esto es muy dinámico. Nosotros en nuestro procedimiento al principio, cuando parecía muy lejano el hecho de que se presentara la influenza aviar, teníamos puesto en nuestro algoritmo diagnóstico que en caso de sospecha nosotros también hacíamos serología y empezamos a hacer serología, pero bueno, uno también tiene que evaluar un poco los insumos y el costo de los insumos y qué información te da y bueno, qué es lo que puedes hacer. Entonces, se resolvió que no, que en caso de sospecha solamente se hace PCR, por una cuestión también de costos, porque yo digo, son informaciones distintas, no es que uno es confirmatorio del otro, ¿no? Pero siempre es interesante tener la serología, pero la verdad que por ahí la información que da no es tan relevante en sí, función de obvio. los costos que tiene y Ok, los tiempos. bueno, gracias. Hay tres preguntas. Sí. Primero, Ramiro Llamas por el chat. Bueno, te agradece por la presentación y te felicita y pregunta que qué demanda de serología para influencia aviar tienen. No sé si por ahí con un poco con lo que estuviste diciendo se lo contestaste, pero bueno, esa es la pregunta. Sí, mucho no le puedo contestar en el sentido que nosotros, como nosotros estamos más abocados a lo que es la vigilancia activa, es una vigilancia que ya está programada. Entonces, el Departamento de Epidemiología, en base al análisis de riesgo, lo que digo, la vigilancia activa está centralizada más que nada en los traspatios, en aquellas zonas donde hay fuentes donde hay humedales y alta producción avícola. Entonces, esos son los predios donde se toman muestras y ya el programa establece y dice, bueno, no sé, por ejemplo, en Entre Ríos tienen que tomar tantas muestras de estas áreas y nosotros tenemos más o menos, creo que son unas 3.500 muestras. También tenemos programadas a lo largo del año. También tenemos las importaciones de pollito bebé. Cada remesa que ingresa se le hace tanto serología como PCR en ese caso. Pero después, cuando nosotros estábamos haciendo de traspatio, que ahora pasó a la red, entonces un poco perdemos un poco, porque esa información va directamente al programa, ya no nos llega al laboratorio. Eso es un poco a demanda y depende de la sospecha y tiene que ver también con la denuncia. Entonces, en ese caso nosotros estábamos teniendo como unas 2.000 muestras por mes, pero yo no sé ahora cómo en lo que es así como más, en ese caso sería
es como un intermedio pasiva porque está dado, si bien es activa, está dado en función de la mortalidad. No por no un evento así como un 50% o un caso como de sospecha, pero sí cuando la mortalidad aumenta por encima de ese parámetro. Entonces ahí yo pierdo un poco la noción de cuánto, pero como también está la vigilancia activa en función de de las reproductoras y eso que se pasó a la red, ahí también hay un volumen de muestras que es como constante, pero que yo desconozco porque lo maneja más la DNCA. Ok. Bueno, gracias, Ramiro. No sé si contestó tu pregunta. Mm. Hola, buenas Lo- tardes, ¿cómo estás? Sí, sí, perfecto. Está clarísimo. ¿Sí? Quedó más Gracias. o menos porque, bueno, Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Valeria Olivera tiene la mano levantada, así que vale. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Se entendió bastante. Mi duda es con respecto a los silvestres. Aves sí. silvestres, vos mencionaste en la presentación que hacen una vigilancia activa. ¿Me podrás contar un poquito cómo la enfocan, cómo es que la realizan? Bueno, esa vigilancia se hace medio como por campaña y lo hace el Departamento de Diagnóstico Molecular. En algunos casos se hace ambiental, en algún momento, eso va variando año a año, depende lo que organiza el Departamento de Epidemiología y que se pueda hacer a veces con el Departamento de Diagnóstico Molecular. En el año 2023, por ejemplo, lo que se había hecho, se había acordado con cazadores. Entonces, los cazadores, ellos eran los encargados de tomar las muestras para los hisopados y luego enviar al área de diagnóstico molecular. En algunos casos puede que se acuerde con el INTA, pero más que nada es como por campaña y se acuerdan más o menos una cantidad de muestras. Y ese es el tipo de vigilancia que se hace en aves silvestres. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Bueno, y después tenemos una pregunta acá de Ignacio Álvarez en el chat. Te voy a leer. Gracias por la presentación. En el caso de hacer influenza por serología, se necesita tener los tres kits de LISA. Sería el screening, el H5 y el H7. Y Sí. en caso de que el screening de positivo, si ya se podría notificar a Senasa Central y derivar. Bueno, ahí como se estuvo conformando la red, al principio, por problemas con el distribuidor y problemas por ahí un poco en la confección de la red, estaba el tema de la influenza tipo A. Pero los laboratorios de red tienen la obligación como de finalizar el diagnóstico, porque una vez que se diagnostica influenza tipo A, es importante conocer inmediatamente si se trata de un H5 o H7, por la inmediatez de- del diagnóstico, de lo que se requiere. Entonces, em, de hecho, es algo que tiene que esto porque debe ser por ahí de la red algunos que preguntan y entonces están como interesados. Entonces, digamos que todos los laboratorios de red tienen obligación de finalizar el diagnóstico y hacer H5 o H7. Y sí, tienen que hacer, si da positivo los que se habían incorporado en un inicio, eh, actualmente si le da influenza tipo A lo tienen que derivar, pero eso se tiene que regularizar. De hecho, se había dicho que se iba a establecer un plazo, que lo tiene que definir un poco el programa, de qué plazo se iba a otorgar para regularizarse y que cuente con el diagnóstico de influenza de H5 y H7. No sé si fui clara. Si yo entendí, no sé, Ignacio, si querés consultar algo. Y después él también pregunta si los laboratorios eh, privados, previa acreditación por SENASA, podrían hacer RT-PCR en caso de sospecha. Ahí creo que se está conectando o abriendo el micrófono. Sí, Sí, creo que estaba abierto el rubro, pero la verdad que no estoy tan segura porque eso lo maneja la red de laboratorios junto con el Departamento de Diagnóstico Molecular. Así que ahí no estoy tan segura si ya lo habían abierto el rubro
para la red. Eso sí, lo pueden terminar de averiguar con la red de laboratorios. O sea, si se abrió el rubro, sí, pero digamos que para hacerlo tiene que recibir una inspección de SENASA y darles de alta, si es que ya se abrió. Pero bueno, perdón que como esas cosas a veces se hablan y no se terminan de definir, la verdad que no estoy muy segura si finalmente se abrió el rubro. Perfecto, se entendió. Justamente cuando uno lee, eso Sí, estaba un poco confuso y nos quedaba la duda de si se podía también aplicar para entrar en red en PCR. Y el problema de los kits es que sí. al menos hasta donde nosotros sabemos hay solamente dos de forma comercial que son un screening y hay solamente un proveedor que trae el H5 y el H7 Ahí, perdón, ¿estás hablando de serología o de de...? serología, sí, Sí, el problema de eso, porque bueno, eso es como un problema para todos. sí. Pero el problema es que es el único distribuidor que hay. Nosotros no, de hecho yo en algún momento intenté averiguar justamente para que no haya como un único distribuidor, pero no hay otro. De los que figuraban en internet, que por ahí realizaban H5 o H7, eh, decían que eran para investigación, no para diagnóstico. Inclusive en esta red que yo les comenté de Resudia, toda la red utiliza este único distribuidor y no hay ninguno que mencione que haya otro como para poder ofrecer otra opción. Que eso, bueno, ya sabrán ustedes, bueno, los conflictos, no quiero acá como empezar a hablar de los conflictos que hay, porque muchos ya lo deben conocer y es medio que estamos todos en lo mismo. Pero lamentablemente no hay identificado, no es porque nosotros no aprobemos otro distribuidor, sino porque realmente no vemos que haya otro distribuidor. O sea, si hubiese algún otro distribuidor, o sea, lo que se debería hacer es registrar el kit para evaluarlo y poder comercializarlo. Y Pero bien. pero la verdad que no hemos, digo, así se nace a identificar a un distribuidor, habría que proponerle o algo que lo registre y que lo pueda distribuir, pero la verdad que ni siquiera hemos identificado que haya algún otro laboratorio que fabrique un kit para H5 y H7. ¿Eso estás hablando a nivel nacional o a nivel internacional también? No, a En nivel el caso de que uno internacional. importe el kit. Lo que pasa que el tema es que el fabricante del kit es como que tiene la distribución exclusiva en el país, ¿no? Entonces, lamentablemente hay que ajustarse a eso. Eso es algo que nos excede inclusive a nosotros. Y como proveedor de kit, digamos, otro laboratorio fabricante no tenemos identificado, ni en Argentina, porque esos son importados. Sí, Es lo que digo, nosotros hemos consultado en la red esta en Resudia a ver si había algún otro distribuidor para poder justamente ofrecerles otro distribuidor y que no haya como esa cosa, el bueno. monopolio. Sí, monopólica, sí, tal cual. Monopólica, lamentablemente no hemos identificado, ¿no? O sea, a nosotros como usuarios de kit nos pasa lo mismo. Los costos del Perfecto. kit, los tratos, o sea, no me quiero poner acá como a dar Sí, sí, muchos sí. datos, pero estamos en la misma. Lamentablemente no tenemos identificado otro distribuidor. O sea, si ustedes llegaran a identificar y quieran proponerlos y que yo de acá se puede evaluar, pero lamentablemente por el momento no hay identificado ningún otro fabricante. Es lo que digo, yo he intentado buscar y los pocos que he encontrado decían que eran solamente para fines diagnósticos y no podían ser utilizados como, o sea, para fines de investigación y no para fines diagnósticos. Perfecto. Entonces, Perfecto. Muchas gracias. no, de nada. Bueno, y María tiene una pregunta. Sí. Tenés- Está, Sí. ay. Perdón, quizás ya lo dijiste, pero me perdí un poco. La serología, que es lo que están discutiendo ahora, ¿qué decisión te lleva a tomar, digamos? Porque no entiendo para qué hacen serología. La serología la haces porque podrías tener una cepa de baja patogenicidad. Entonces vos la vigilancia activa la comenzás desde el punto de vista de la serología. Entonces se hace así como está definido en unas resoluciones, que por ejemplo que los reproductores o que las ponedoras en ciertos periodos tienen que estar haciendo vigilancia para ver el plantel y ver, porque esto parte de las exigencias internacionales. Entonces cuando se hace las transacciones comerciales, dicen, bueno, yo te compro.
de acuerdo al análisis de riesgo de influenza aviar. Entonces lo que se quiere ver es, bueno, ¿hay circulación viral de influenza, no sé, tipo H5H7, porque puede ser de alta o baja patogenicidad? Si es de baja patogenicidad, lo más probable es que no produzca alta mortandad. Pero vos tenés que de algún modo demostrar que no hay circulación viral. Entonces, la vigilancia la comenzás por una serología. Y si te da influenza tipo A, H5, ahí se hace PCR, por ejemplo, para ver. Y en ese caso después se haría se haría o secuenciación o no para ver si es de alta o baja patogenicidad, porque era lo que yo había comentado antes. Si uno Sí, tiene, perdón, me perdí, pero ahora ya lo tengo claro. ¿sí? Así que Ah, no, si sí. no, igual porque a veces en la presentación uno va dando como partes y por ahí uno se pierde y No, 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 complejo un poco el lo dije, tema. lo dije Así que, no, perfecto. Yo en un bueno, momento me distraje, me llamaron bien. por teléfono, estoy en mi Ah, no, lugar de está bien. trabajo. Así que Entonces, gracias. así que bueno, es como les decía, nosotros el año pasado a raíz del brote se había pasado todo al diagnóstico molecular y hubo comentarios de los países que no estaban de acuerdo, por ejemplo, con ese sistema de vigilancia, porque decían eso no da mucho índice de circulación viral, entonces nos parece que es importante la serología. Y ahí es donde uno también tiene que ir, bueno, adecuando la vigilancia epidemiológica un poco a lo que definen todos los países y a los requisitos internacionales. Obvio, obvio. Bueno, muchas gracias. Re No, lindo. de nada. Bueno, gracias Rosario, creo que ya no hay más preguntas. Así que bueno, cerramos la charla acá, te agradecemos mucho de vuelta la, tu presentación y bueno, el año que viene seguramente desde la comisión te volvamos a llamar para presentar la nueva información que haya. Chao, chao Bueno, a todos. nada, Chao. muchas gracias. Gracias, Altana, Hasta gracias, luego. Rosario. De Adiós nada. a todos.